¿Cómo ser un donador? El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Martínez Gutiérrez, director del Registro Nacional de Trasplantes, quien nos va a hablar del paso a paso para saber si uno es candidato a poder donar sus órganos. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la oportunidad. Por lo pronto, díganos, ¿cómo podemos identificar si uno es candidato para poder convertirse en un donador de órganos? Uno puede convertirse en donador de órganos estando en vida y también puede convertirse después de haber fallecido. Cuando hablamos de donación en vida, tiene que existir una persona cercana a nosotros que requiere este órgano, habitualmente un familiar, y tiene que ser un órgano que no nos perjudique, que no lo quiten para ponérselo a esa persona. Y para saber si lo somos o no lo somos, se tiene que hacer una evaluación médica en un hospital que tiene todo lo necesario para hacer este tipo de procedimientos. ¿Y en qué momentos se realizan estos trasplantes? Estos trasplantes se realizan en forma programada. Lo primero que existe es una persona que requiere, voy a citar el ejemplo más común, un riñón para que su calidad de vida mejore y para que viva por más años. Y entonces entre su núcleo familiar y las personas cercanas se busca a alguien que tenga la compatibilidad. Una vez que se identifica una o varias personas que tengan la compatibilidad, se hacen estudios para ver que la extracción del riñón no le va a perjudicar su salud. Si se reúnen todos los requisitos, se programa este trasplante. Muy bien, hablábamos de que en vida y en muerte se pueden donar. Es Existen dos tipos de muertes, por ahí más o menos he escuchado al respecto. ¿Cómo se diferencian? Digamos que en muchas legislaciones, y en México es el caso, existen dos maneras de identificar a una persona que ya falleció. Una es cuando el corazón se detiene en forma irreversible y ya no vuelve a latir. Esta la denominamos muerte en paro cardíaco. Y la otra forma es cuando, a pesar de que el corazón sigue latiendo, el cerebro dejó de funcionar y ya no va a volver a recuperar sus funciones. Esto se conoce como muerte encefálica y también quiere decir la muerte del sujeto. Doctor, ¿en qué momento se puede donar a través de la muerte encefálica ciertos órganos del cuerpo? Bueno, primero se necesita certificar que efectivamente el daño es completo del cerebro y que es irreversible. En ese momento se hace un análisis de las condiciones de los órganos que se pueden donar y se identifican cuáles pueden ser hechos. Al igual que en el caso de la vida, aquí tiene que ser en un hospital que tenga la autorización y todos los elementos para poder identificar qué órganos de la persona que falleció son útiles para ello. Por favor, identifíquenos qué órganos se pueden donar cuando la muerte es por daño cefálico. En el caso de que hay muerte encefálica, los órganos, los que tienen aporte sanguíneo, y déjeme especificar muy bien para que no haya dudas, se trata del riñón, se trata del hígado, se trata del corazón, se trata de los pulmones, y en algunos casos puede haber, por ejemplo, páncreas, incluso extremidades que se pueden donar con fines de trasplante. Y en el otro escenario, en el del paro cardiorrespiratorio. Habitualmente cuando el corazón se detiene, los órganos que hemos mencionado ya no reciben aporte sanguíneo. Y en los casos habituales, y ahorita voy a comentar el porqué, en los casos habituales se pueden obtener solamente los tejidos, la córnea, la piel, el hueso, los ligamentos. Pero hoy día existen tecnologías en las que en casos muy particulares, a pesar de que el corazón se detuvo, se pueden recuperar riñones, pulmón y en algunos casos hígado. ¿Cuáles son, digamos, los órganos que se demandan más en este país? El órgano más demandado en México y en todo el mundo es el riñón. Al día de hoy tenemos más de 9,000 mexicanos que ya terminaron todo su estudio y están en espera de recibir un riñón. En segundo lugar tenemos un tejido, que es la córnea. Alrededor de 8,000 mexicanos se encuentran registrados ahorita en espera de córneas. Oiga, doctor, ¿y cómo andamos en el asunto del corazón? Porque tengo entendido que también ha sido muy exitoso el trasplante. Ha sido un año muy interesante, este año que terminamos, y aumentamos mucho el número de trasplantes cardíacos. En el año 2011 se hicieron 24 trasplantes de corazón en el país. Wow. Y el año que acabamos de terminar, 2012, llegamos a 43 trasplantes. Es un crecimiento muy interesante que habla del crecimiento de todo el sistema de obtención de órganos y de trasplantes en nuestro país. Impresionante. Por favor, díganos, ¿cuáles serían los pasos que debe de llevar cualquier persona que se quiere convertir en candidato a donar sus órganos? En el caso de la donación en vida, lo primero es que exista la persona a la que se le va a donar. Esto no se hace en forma abierta, vamos. Y entonces ahí se harán los estudios necesarios para identificar sí o no. Y lo importante es que sea de una forma altruista, que sea de una forma voluntaria y que la persona que va a donar en vida esté perfectamente informada de lo que está haciendo. Cuando fallecemos, ya no son útiles para nosotros los órganos. Ya es mejor que busquemos la manera que le sirvan a otra persona. Por eso es importante que conozcamos que existe la donación de órganos, que sepamos que cuando los órganos se extraen hay todo un control para llevarlos a las personas adecuadas, hay mucha vigilancia alrededor de esto. Y lo más importante, una vez que tomemos la decisión de donar, hay que platicarlo a la familia porque ella es la que va a permitir que nuestros deseos se hagan realidad. Muy bien, y entonces en ese esquema, el paso a seguir
es invariablemente estando en un hospital y que uno ya tiene el fallecimiento, la persona fallece, es el médico el encargado de poder detectar cuáles son estos órganos que sirven Es para correcto. Existe personal específicamente capacitado para esto que usted menciona, Alberto. Es identificar que la persona tenga todos los criterios para saber que ya falleció, después estudiar qué órganos están en condiciones, después hacer la búsqueda de los receptores adecuados y después hacer toda la logística que es compleja de extracción de los órganos, transportación y posteriormente el trasplante. Doctor, al día de hoy, ¿cuántas personas están en la lista de espera para recibir un órgano? Tenemos al día de hoy arriba de 17.200 y un piquito más de enfermos registrados. La mayoría son de riñón, habíamos dicho, arriba de 9.000. Después siguen los de córnea, alrededor de 8.000. Y después siguen ya otros órganos y tejidos de enfermos en espera. Pues ya lo sabe, este es el paso a paso para ver cómo se puede convertir usted en un importante donador de órganos. Gracias por acompañarnos.